Bueno, quería deciros que el miércoles que viene, no mañana, sino el de la semana siguiente, vamos a tener el primer control. Van a entrar los dos primeros temas. El tema 1 y el capítulo 1 y el capítulo 2 que hemos dado. Y el examen será tipo test online, es decir, a través del campus virtual. Entonces, a ver si antes de la semana que viene os puedo poner uno así como de pega, para que estéis familiarizados. Uno con 4 preguntas, por ejemplo, que contestéis y ya está, ¿no? El miércoles de la semana siguiente vamos a tener el examen. Entonces seguramente lo haremos fuera de clase, lo haremos por la mañana. De tal manera que todos estéis en vuestra casa. El día 28, ¿no? El día 28, que es el día 28-29. Creo que es, a ver, déjame ver. Rafael, me dice Pablo si le puedes meter. Sí. Vamos a ver, esto sería el día 20... Estamos en octubre, sería el martes, el 27. Es lunes y martes, perdón, se me he confundido. Lunes y martes, o sea, no sería este martes, sino sería el martes de la semana siguiente. El 27. Y antes voy a dejar un examen, como si fuera un examen. Lo que pasa es que no va a ser un examen de verdad, es un examen simplemente pues para que vosotros entréis en el campus virtual, os conectéis a ese examen, contestéis a las preguntas, a las 4 preguntas, acabéis el examen y veáis y podéis ver vuestra nota. La nota que hubierais tenido, ¿no? Si fuera un examen de verdad. Y después, el martes, haremos el examen de verdad, que será un control, ¿no? Bueno, es un control que no es un parcial, es decir, que vale menos, ¿no? Pero de los dos primeros temas. Sí. ¿Tú trabajas por las mañanas? Bueno, pues entonces me decís quiénes trabajáis por las mañanas y ¿a qué hora termináis? A las 2. Bueno, pues entonces a vosotros os dejaré que lo hagáis, os pondré para que lo hagáis en otro momento, de tal forma que entréis, tengáis una hora más o menos para hacerlo y automáticamente se entrega. Pero en el momento que empecéis, es una hora, con un contador. Ya veréis cómo van las preguntas. Te sale una pregunta en la pantalla y la tienes que contestar o no, la puedes dejar pasar, pero ya no puedes ir para atrás a por ella otra vez. O sea que no se puede... No se puede ir para atrás. Y las preguntas a cada uno le sale una. Distinta. Todos acabáis haciendo las mismas. Son a lo mejor 20 preguntas. 20 preguntas haciendo todos las mismas, pero os van saliendo a cada uno distintas. Y las posibles respuestas también están barajadas. De tal manera que no hay dos personas iguales haciendo al mismo tiempo la misma pregunta con las contestaciones en orden. Es decir, a uno la contestación buena es la A, pero en el otro la contestación buena es la C, ¿no? ¿Entendéis? Y no se puede ir para atrás. Entonces, bueno, pues por eso, obviamente, eso es para evitar que se copie y esas cosas, ¿no? Dado que se está a distancia, lógicamente, ¿no? Entonces lo haces y lo mandas. Y si te equivocas en la respuesta, es -1 punto. Si aciertas, son 3 puntos. Y si no contestas porque no lo sabes, entonces es 0 puntos. Es así como se califica, ¿vale? Bueno, pero vamos, ya iremos viendo esas cosas. Yo sé que esto va a ser a lo mejor un poco, vais a pagar un poco la novatada, pero no os preocupéis. Haré otro y otro y otro, ¿no? Para que ya luego el examen no sea una cosa, digamos, el medio a través del cual tomáis el examen no sea algo agresivo, sino que sea algo que sea familiar para vosotros y que, bueno, que
que lo podéis hacer sin ninguna dificultad. Aquí no os vais a jugar gran cosa, ¿vale? El que lo haga bien, lo hará bien. El que lo haga mal, tendrá otra oportunidad seguramente. Entonces, pero cada vez las oportunidades, ¿verdad? Pues irán reduciendo, lógicamente, porque al final lo que me interesa es que sepáis, ¿no? Entonces, me da igual si es al tercer intento, al cuarto, al quinto intento, pero como el tiempo es limitado, el número de intentos también lo será. ¿Vale? Bueno. 20 preguntas. 20 preguntas, sí. 20 preguntas. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Nos han puesto una pizarra, nos han puesto una pantalla táctil que pedí. Entonces ahora, mirad, cuando elijo la pantalla táctil, pues entonces puedo escribir con la mano. Y vais a poder ver todos como si fuera una pantalla, tanto los que están por ahí como los que están aquí. Así que ya no tenemos el problema de la cámara, de que no se ve o se deja de ver. Además, todo esto que escribamos en esta pizarra se grabará, con lo que vais a poder tenerlo otra vez, cuando queráis, ¿vale? Ahora voy a compartir la pantalla. Compartir. Y vamos a ver. Ok, estábamos aquí, ¿no? ¿Verdad? Estábamos en el tema 2, ya habíamos visto el modelo de la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? De los aviones grandes y aviones pequeños, ¿no? Esto ya lo habíamos visto el otro día. Y insistir en un comentario, que es lo que tenéis puesto aquí. ¿Quién me puede decir cuándo un país tiene ventaja comparativa en un bien? Comparándolo con otro país, supera. No. Esto es una definición muy técnica. Dime. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos produce aviones y yo que sé, Irán produce ropa, produce mucha ropa. ¿Qué se puede comparar con Estados Unidos? No, la definición es una definición bien técnica. Bien técnica quiere decir, es algo que no es intuitivo. No. ¿Cuándo se dice que un país tiene ventaja comparativa en un bien? Tenemos dos países, ¿vale? Porque tienes ventaja comparativa en un bien con respecto a otro país concreto. Es decir, no se habla así en general. Tú tienes dos países, y entonces dos países, dos bienes, y tienes ventaja comparativa en el bien 1. ¿Por qué yo como país tengo ventaja comparativa en el bien 1? Y él como país tiene ventaja comparativa, por tanto, en el bien 2, con respecto a mí. Dividiendo el número de trabajadores que se necesita para una cosa y otra, y que salga el número más bajo porque tiene menos ventaja que el bien. No. Cuando el coste de oportunidad de producir un bien es menor con respecto a otro país, ¿no? Eso es. Acordaos. Coste-oportunidad. Cada país, si yo soy un país y produzco dos bienes, produzco aviones grandes y aviones pequeños, tengo un coste-oportunidad de producir aviones grandes y tengo un coste-oportunidad de producir aviones pequeños. ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta a mí producir aviones grandes? Pues yo qué sé, 20 aviones pequeños.
¿Cuánto me cuesta a mí producir un avión pequeño? 0,5 aviones grandes. ¿Vale? Coste-oportunidad es a lo que tengo que renunciar. Luego yo como país tengo dos costes y produzco dos bienes, tengo dos costes de oportunidad. El coste de oportunidad de producir el bien 1 y el coste de oportunidad de producir el bien 2. Bueno, y el otro país exactamente igual. Tendrá un coste de oportunidad de producir el bien 1 y coste de oportunidad de producir el bien 2. ¿Estamos? Bueno, pues comparamos los costes de oportunidad. Si mi coste de oportunidad para producir el bien 1 es menor que el coste de oportunidad de él para producir el bien 1, yo tengo ventaja comparativa. En el bien 1. ¿Entendido? Vamos para atrás. Teníamos aquí las fronteras de posibilidades de producción, las fronteras de posibilidades de producción de Estados Unidos y Brasil. Si no me oís, los que estáis por ahí, los que estáis al otro lado, si no me oís, me lo decís, ¿vale? Si se va el sonido o lo que sea. Bueno, pues aquí tenemos en Estados Unidos, que es el primer gráfico, ¿no? Tenemos que si Estados Unidos dedica todos los recursos a producir bienes, a producir aviones grandes, ¿cuántos produce? 30. Y si dedica todos sus recursos a producir aviones pequeños, ¿cuántos produce? 40. Tanto Brasil como Estados Unidos suponemos que tienen los mismos recursos, es decir, el mismo número de trabajadores. ¿De acuerdo? No es que uno tenga más que el otro, sino que los dos tienen los mismos. Entonces, como veis, Brasil, si pone todos sus recursos a producir aviones grandes, solo produce 10. Mientras que si pone todos sus recursos a producir aviones pequeños, produce 30. Esto quiere decir, por un lado, que Estados Unidos le gana en la producción de aviones pequeños, porque Estados Unidos produce 40, mientras que con el mismo número de trabajadores, ¿verdad? Y Brasil produce 30. Luego, ahí tiene una ventaja absoluta Estados Unidos. Ventaja absoluta Estados Unidos. Con el mismo número de trabajadores produce más Estados Unidos que Brasil. Ventaja absoluta. Marcároslo esto. No estáis apuntando nada. Ventaja absoluta. Ventaja absoluta. La producción, digamos, por trabajador es mayor en Estados Unidos que en Brasil. Producción I partido por L. I partido por L. Y partido por L. Y partido por L. La Y partido por L. Y es la producción, normalmente en economía. Y la L, normalmente, es lo que es el volumen de trabajo, la cantidad de trabajo. Y partido por L. ¿Vale? Producción partido por trabajo. Bueno, pues, en el caso de Estados Unidos, esto es mayor que en el caso de Brasil. ¿Entendido? Produce Brasil menos que Estados Unidos. Menos aviones pequeños. Pero también le pasa lo mismo con los aviones grandes. Estados Unidos produce más aviones grandes que Brasil por número de trabajadores, ¿no? Por lo tanto, también Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción de aviones grandes. ¿Vale? Esta ventaja absoluta hay que diferenciarla de lo que llamamos los economistas la ventaja comparativa. La ventaja comparativa. En este concepto de ventaja comparativa, lo que es fundamental es el coste-oportunidad. Coste-oportunidad que no está en la definición de ventaja absoluta. El coste-oportunidad no está para nada, el concepto de coste-oportunidad no figura
no figura para nada en la definición de ventaja absoluta. Ventaja absoluta. En la ventaja comparativa, sí, porque tenemos que calcular el coste de oportunidad de producir un avión pequeño en USA, el coste de oportunidad de producir un avión pequeño en Brasil. ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir un avión pequeño en USA y un avión pequeño en Brasil? El coste de oportunidad de producir un avión grande en USA y el mismo de producirlo en Brasil. ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir un avión pequeño en USA? ¿Cuánto? Un avión grande, ¿no? ¿No? Dos grandes. Un avión pequeño. El coste de oportunidad en pequeño. Fijaos que pequeño está en el eje de abscisas. ¿Vale? En el eje de abscisas, en los dos lados, en los dos países. Bueno, pues siempre el coste de oportunidad de producir un avión pequeño, que será el número de aviones grandes a los que tengo que renunciar, eso es justamente la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Acordaos de esto. El coste de oportunidad del avión, o sea, de lo que esté en abscisas, el coste de oportunidad del bien que esté en abscisas, es siempre, siempre, siempre la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Y la pendiente de la frontera de posibilidades de producción es siempre incremento de y partido por incremento de x, es decir, 30 partido por 40, es decir, 3/4. Y en este otro caso de aquí es 10 partido por 30, es decir, 1/3. ¿Cuál es el coste de oportunidad más pequeño de estos dos? Brasil, ¿no? Brasil, perdón. El coste de oportunidad de producir un avión pequeño para Estados Unidos, es 0,75 de un avión grande. 3/4 de un avión grande. Mientras que el coste de oportunidad de producir un avión pequeño para Brasil es nada más de 1/3 de avión grande. Luego, Brasil tiene un coste de oportunidad menor en la producción de aviones pequeños que Estados Unidos. Por lo tanto, Brasil tiene ventaja comparativa en la producción de aviones pequeños. Un país tiene ventaja comparativa en un bien si el coste de oportunidad de producir ese bien es menor que el del otro país. ¿Está entendido? Va a pasar lo contrario con el coste de oportunidad de aviones grandes. ¿Cuál es el coste de oportunidad de un avión grande? Bueno, pues entonces, es como el coste de oportunidad de un avión pequeño es 3/4, esto es 4/3. Es decir, ¿a cuántos aviones pequeños tengo que renunciar si quiero producir un avión grande, un avión grande más? Pues tengo que renunciar a 4/3, a 1 y pico, a 1,3, ¿no? Aviones pequeños, ¿no? Mientras que en el caso de Brasil, lo que tengo que renunciar es a 3 aviones pequeños. Es decir, el coste de oportunidad, en este caso va en sentido contrario. El coste de oportunidad de producir un avión grande para Estados Unidos es mucho más pequeño que para Brasil. Por lo tanto, Estados Unidos tiene ventaja comparativa en la producción de aviones grandes. Lo que dice el modelo de la ventaja comparativa es que
Si Estados Unidos se especializa en aviones grandes y Brasil se especializa en aviones pequeños y después comercian, eso es mucho más beneficioso que la alternativa autosuficiente. La alternativa autosuficiente es si cada uno produce lo que vaya a necesitar. ¿Entendido? Y lo que vimos el otro día es la demostración o la prueba de esta afirmación. ¿No? Vimos justo con este ejemplo cómo si cada uno de los dos países si cada uno de los dos países hacen lo que he dicho, es decir, se especializan donde tienen ventaja comparativa, entonces Estados Unidos, bueno, pues lo que va a hacer va a ser no está en este gráfico de aquí, pero está más atrás. Esto es aquí. Estados Unidos lo que va a hacer va a ser producir los 30 aviones grandes que puede. Y Brasil va a producir los 30 aviones pequeños que puede. ¿De acuerdo? No necesita... obviamente, Estados Unidos no necesita estos 30, lo único que necesita son 18. ¿Vale? Solo necesita 18. Y necesita 16 pequeños. ¿Vale? Y Brasil no necesita estos 30, lo único que necesita son 6. ¿De acuerdo? Pero sí que necesita 8 aviones grandes. ¿No? Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay algún precio al que puedan comerciar y beneficiarse los dos, ¿no? Y esto pasa porque, claro que sí que hay un precio, acordaos, ¿cuánto estaría dispuesto como máximo a pagar Estados Unidos por un avión pequeño? ¿Cuántos aviones grandes estaría dispuesto a dar Estados Unidos como máximo por un avión pequeño? Lo que le cuesta el producirlo. Es decir, 3/4, ¿no? Yo por un avión pequeño estoy dispuesto a producir, a darte hasta 3/4 de avión grande. ¿De acuerdo? Pero ¿y Brasil? Eso significaría un precio de 0,75, ¿no? 3/4, 0,75. Sin embargo, Brasil, ¿a cuánto estaría dispuesto a vender el avión pequeño? ¿Por cuántos aviones grandes estaría dispuesto a dar un avión pequeño? Pues por lo que le cuesta producirlo a él, que es 1/3 nada más, que es 0,30, ¿no? Pues entre 0,30 y 0,75 hay margen para comerciar. Porque si tú a Brasil le dices, mira, no vas a obtener nada, no vas a obtener 0,30 aviones grandes por uno pequeño, sino que vas a obtener 0,50. A Brasil estará encantado. ¿Sí o no? Porque por cada avión pequeño que da a Estados Unidos, no recibe 0,30, que es lo que le costaría el producirlo, sino que recibe más, recibe 0,50. Y está encantado, ¿no? Y Estados Unidos está encantado de comprarle a Brasil los aviones pequeños a 0,50. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a pagar 0,75 de un avión grande y sin embargo solo tiene que dar 0,50, ¿no? Pues se los vende los aviones grandes a 0,50 avión grande por avión pequeño. Y entonces, bueno, pues al final llegan a esta situación en la que 20 aviones pequeños son vendidos. 20 aviones pequeños, ¿no? 30 menos 10, 20 aviones pequeños. No, perdón, ¿cómo es esto? Sí, 20 aviones pequeños pasan de Brasil a Estados Unidos, con lo que le quedan 10 aviones pequeños a Brasil, ¿no? 20. No, por esos 20, Estados Unidos le da 10 grandes, ¿no?
10 grandes. 0,5, 10 grandes. Le da 10 grandes. 10 grandes. Y finalmente la situación se queda de la manera siguiente. Bueno, pues Brasil se queda con 10, le ha vendido 20, y se queda con 10 grandes. 10 grandes y 10 pequeños. Y Estados Unidos se queda con 20 grandes y 20 pequeños. Con lo cual es una situación mucho mejor que la que hubieran tenido si cada uno hubiera producido por sus propias necesidades, ¿no? ¿En cuánto? Bueno, pues si necesitaban 18, ahora tienen 2 más. Y si necesitaban 16, ahora tienen 4 más, ¿no? Y este, pues tiene 2 más, de 10 a 8, y de 6 a 10 tiene 4 más. Todos ganan. La ventaja comparativa, el que un país tenga ventaja comparativa en un bien y no en otro, y el otro país tenga ventaja comparativa justo, digamos, al contrario, eso hace que ambos países puedan comerciar y se beneficien los dos mutuamente de ese comercio. O sea que, en el ejemplo este, hemos visto que aún teniendo ventaja absoluta Estados Unidos en los dos bienes, siendo más productivo en los dos bienes, más productivo porque cada trabajador produce más en Estados Unidos que en Brasil, ¿vale? Bueno, pues siendo más productivos los trabajadores de Estados Unidos en los dos bienes, resulta que especializándose los países, cada uno donde tiene ventaja comparativa, logran una situación de mutuo beneficio. El comercio genera ganancias. Uno de los principios básicos que estudiábamos en el tema pasado. ¿Entendido? Una pregunta. Sí. No podía salir que un país tuviese ventaja comparativa en los dos, ¿no? No puede ser. Mira. Voy a poner... Sí, claro, ¿no veis la pizarra? ¿Veis la pizarra o no? La mitad. ¿Ahora veis la pizarra? Sí. Bueno, la parte de arriba se ve un... Si lo echas un poco más para atrás se vería ¿Veis mejor. eso? ¿Veis el bolígrafo? ¿Me veis a mí? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenéis la ventaja comparativa de Estados Unidos, pero el coste de oportunidad para Estados Unidos de producir un avión pequeño es 3/4. Por lo tanto, la de producir un avión grande es 4/3. Es justo la inversa. Y en el caso de Brasil, el coste de oportunidad de producir un avión pequeño es 1/3, mientras que el de producir uno grande es justamente la inversa, que es 3. Es decir, no puede tener un país nunca ventaja comparativa en los dos bienes. ¿Por qué? Porque si tiene ventaja comparativa en el primero, no puede tener ventaja comparativa en el segundo, porque son los inversos. Es la relación inversa. Ah, vale. ¿Entiendes? Sí, sí. 3/4, 4/3. 1/3, 3. Es decir, no puede un país tener ventaja comparativa en los dos. Ya. Vale. Nunca. ¿Por definición? ¿Alguna pregunta? ¿Entendéis la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja absoluta? Es fundamental. Digamos que ventaja absoluta, si tú dibujaras las fronteras de posibilidades de producción en un mismo gráfico, tendrías, esto sería Estados Unidos y esto sería Brasil. ¿Vale? Si el asunto fuera así, si esto fuera Brasil y estos fueran aviones pequeños y estos aviones grandes, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de aviones grandes? Brasil. Esto es Brasil y esto es USA. En la producción de aviones grandes, ¿quién tiene ventaja absoluta? ¿Cómo va a tener ventaja absoluta Brasil?
Hombre, estos son a lo mejor 50 Pero eso es una y, P, es que eso es y estos un- son 40, tiene que ser menos, ¿no? Eso es una P, o sea, esos son pequeños, ¿has dicho? Hombre, Ha no, dicho que la I es los pequeño. pequeños y los grandes. Ay, no, ahora sí. ¿Vale? Si los grandes están como en el gráfico que hemos visto antes, ¿no? Si los grandes están en el eje de ordenadas y los pequeños en el eje de abscisas, pues obviamente ventaja absoluta tiene Estados Unidos frente a Brasil. Aquí, sin embargo, tiene ventaja absoluta Brasil respecto a Estados Unidos. ¿Lo veis o no? Con la misma cantidad de trabajo, ¿quién produce más? Si con la misma cantidad de trabajo produce más del bien uno, Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene ventaja absoluta. ¿Vale? Sin embargo, teniendo ventaja absoluta, no necesariamente tiene que tener ventaja relativa, o sea, ventaja comparativa. Y esto es lo que hemos demostrado con este ejemplo. Por esto que viene aquí en la pantalla, esto es importante. Es un error muy común confundir la ventaja absoluta con la ventaja comparativa. No son la misma cosa. Esto es un concepto que hay que tener muy claro, lo que es uno y lo que es otro. Y además apoyado con un ejemplo que cada uno se sepa poner a sí mismo, ¿no? ¿Entendido? Bueno, esto está mal escrito todo esto. Había un titular de periódico que salió, fue en el New York Times en Estados Unidos, diciendo que muy pronto Japón iba a alcanzar a Estados Unidos, ¿no? Iba a tener ventaja absoluta en todos los bienes que produjera, ¿no? Respecto a Estados Unidos. Y por tanto ya no podría comerciar Estados Unidos con Japón. Es un error, porque aunque tenga Japón ventaja absoluta en todos los bienes respecto a Estados Unidos, no puede tener ventaja comparativa en todos sus bienes respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, el comercio se seguirá produciendo, siempre y cuando uno se especialice o los países se especialicen cada uno en el bien que tienen ventaja comparativa. ¿Lo seguís o no? Bien. Bueno, no insisto más. Supongo que ya lo sabéis. Mirad, esto es un caso real. Los países, cuanto menos renta per cápita tienen, resulta que su sector, digamos, textil, su sector textil es más potente, es más grande. Y no porque sean mejores a lo mejor que Estados Unidos produciendo vaqueros, porque Estados Unidos deben de ser muy buenos produciendo vaqueros, sino porque son especialmente malos produciendo aviones o produciendo cualquier otro tipo de bien. ¿Entendéis? Entonces, eso hace que, bueno, aunque son muy malos produciendo digamos, ropa, y aunque son muy malos produciendo aviones, son mucho más malos produciendo aviones que ropa. Por lo tanto, se especializan en ropa y Estados Unidos en aviones y comercian, las dos partes van a seguir ganando, ¿Entendido? Y esto se ve en la realidad, fijaos, el sector textil de, por ejemplo, Bangladesh o El Salvador o Costa Rica, la cantidad de empleo, ¿no?, que tienen en esos sectores, y bueno, ¿y cuál es la renta? La renta per cápita, ¿no? La renta per cápita de esos países. Pues a mayor renta per cápita, ¿verdad?, menos cantidad de empleo hay en el sector textil. Cuanto más pequeña sea la renta per cápita,
más importante es el sector textil. Fijaos la cantidad de empleo que tiene, la cantidad de empleo, esto es el empleo, es un porcentaje sobre el total del empleo. Es decir, el 60 al 55% del empleo total de Bangladesh está dedicado o está en el sector textil. Mientras que en Estados Unidos no llega al 2% del empleo total. Esto es un indicador de cómo es, en términos relativos, la importancia del sector textil en cada uno de esos países, ¿no? Así, ¿no? Lo que vemos ahí es cómo Bangladesh, El Salvador y Costa Rica, por ejemplo, son países que tienen un sector textil muy importante en el sentido de que el sector textil aglutina más de un 20% del empleo total del país. ¿Entendéis el gráfico? ¿Entendéis el gráfico bien? ¿Todo el mundo entiende el gráfico bien? ¿Hay alguien que no lo entienda? Como a menos renta, más importancia del sector textil. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tenéis aquí en la pantalla es el último modelo que vamos a ver dentro de este tema, porque hay un modelo muy importante que vamos a dedicarle mucho tiempo, que es el modelo de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero este es un modelo de cómo funciona la economía y hacia dónde van los distintos flujos que se producen en una economía muy sencilla, ¿no? O sea, ¿cómo funciona una economía? ¿Cómo funcionamos, ¿no? Cuando hay dinero de por medio también, ¿no? Una forma de decir, bueno, mira, hay dos importantes agentes en esta economía. Uno es el de las economías domésticas, en inglés, households, ¿vale? Economías domésticas, arriba, no me he podido meter a traducir el gráfico está en inglés. Economías domésticas y abajo están las empresas, ¿no? Fijaos, se produce, luego se supone que hay, bueno, las empresas necesitan a las economías domésticas, a las personas que forman esas unidades, o esos agentes, ¿no? Una economía doméstica es un conjunto de personas que comparten una misma renta, ¿no? Una familia, ¿no? Bueno, pues resulta que necesitan de la mano de obra de esas personas y las personas necesitan los bienes que producen las empresas. Es decir, las economías domésticas son un conjunto de personas que, digamos, comparten una renta y podéis identificarla perfectamente con las familias, ¿vale? Y las empresas, bueno, pues son empresas que producen bienes y servicios, utilizando bueno, pues lo que se llaman los factores de la producción. Factores de la producción, en este caso, el único factor de la producción que aquí es el trabajo, ¿no? Trabajo que compran a las economías domésticas. ¿Veis? O sea, es como un cuento esto, ¿no? Es un modelo es una simplificación de la realidad, ¿no? Supongamos que en la economía hay, digamos, dos agentes, o dos tipos de agentes. Las firmas, las empresas y las economías, las familias, ¿no? Y resulta que las empresas necesitan el trabajo de las familias y las familias necesitan, bueno, pues lo que producen las empresas, que son los bienes que ellos consumen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, se crean dos mercados. El mercado de factores y el mercado de bienes y servicios. El mercado de factores, factor de la producción, los factores de producción clásicos son el trabajo, la tierra, el capital, ¿verdad? Esos se llaman factores de producción, lo que sirve, ¿no? para producir, aparte de las materias primas, ¿no? ¿Qué necesitas? A lo mejor necesitas la tierra, ¿no? Y luego para producir el maíz, pues necesitas unas semillas de maíz, esa ya es la materia prima, ¿no? Pero el factor es la tierra,
¿no? También necesitas para producir el maíz a lo mejor un tractor, que sería el capital, ¿no? Y necesitas también una mano de obra, que sería el agricultor que está manejando el tractor, plantando las semillas, ¿de acuerdo? Los factores de la producción ahí serían la tierra, el tractor, el trabajador, ¿de acuerdo? Esos serían los factores. Entonces, digamos simplificando, porque el tema de las semillas, de las materias primas, pues a lo mejor no es muy importante, ¿vale? Estamos simplificando. Entonces, fijaos cómo en el mercado de factores, pues es a donde es. Imaginaos, es un mercado, ¿no? Al que van las empresas y van las familias, ¿no? Y allí, pues las empresas, pagan la mano, necesitan tanto trabajo, ¿no? Lo que sea, tanta cantidad de trabajo, y allí es donde lo compran, ¿no? Y, se produce, digamos, un trasvase de bienes físicos o servicios de las familias a las empresas a través del mercado de factores. Es decir, el trabajo, el servicio, ¿no? Bueno, pues pasa de las familias, pasa a las empresas. Y estas empresas dan a las familias, en el mismo mercado, ¿no? Dan el dinero que hayan estipulado. ¿De acuerdo? Digamos, en el sentido de las agujas del reloj, tenemos los bienes y servicios que van circulando, ¿no? Y al contrario, pues el dinero que se va pagando por esos bienes y servicios, ¿vale? Por otro lado, las firmas, claro, las empresas, producen bienes y servicios que llevan a los mercados de bienes y servicios. Producen esos bienes, ¿no? Que las familias compran. Las familias compran esos bienes, acaban finalmente en las familias, y las familias acaban pagando dinero por esos bienes a las empresas en el mercado. Este de aquí, ¿no? Luego los flujos de dinero, ¿no? ¿Veis cómo van, en este caso, de las familias a las empresas? Las empresas cogen el dinero para contratar el trabajo que va a las familias y así sucesivamente. En este mercado, el mercado de los factores, bueno, pues de alguna manera es donde, a partir del cual, ¿no?, se distribuye la renta total que se genera, ¿no? Es decir, hay un dinero de la venta de los bienes y servicios, parte de ese dinero pues va a los que tienen los factores de la producción, al de la tierra, al del tractor, al agricultor, ¿verdad? Que también serán gente que pertenece a alguna familia, seguramente, ¿no? El dueño de la tierra, ¿no? El dueño del tractor y el dueño del trabajo. A lo mejor todos son la misma persona, qué sé yo, pero es ahí donde en esos mercados donde se distribuye un poco, bueno, pues el total. Si la tierra a lo mejor es un factor caro, ¿no? Y se lleva el 80% de la renta, el 10% de la renta se lo lleva el que ha producido el capital, ¿no? El que tiene el tractor, y otro 10% pues digamos el empleado, ¿no? El que ha puesto la mano de obra. En cualquier caso es ahí donde se distribuye ese dinero, ¿no? Sí, una pregunta. ¿Cómo hace entonces la empresa para obtener beneficios con Bueno, al comerciar los bienes, ¿no? Aquí, en el precio que marca en los bienes, al precio que se compran esos bienes y servicios, se supone que irá digamos, implícito ya el beneficio, ¿no?, de la empresa, ¿no? Sí, vale. Que a su vez la empresa pertenecerá a familias, ¿no? ¿Vale? Fijaos qué sencillo modelo, ¿no? Qué sencillo modelo, ¿no? Bueno, pues es un modelo no pretende, digamos, captar todas y cada una de las peculiaridades de lo que es la realidad, todas las características, pero sí las más importantes en un momento dado
para sus objetivos, ¿no? En este caso... Rafael, Sí, ¿dónde estarían las estructuras de las etapas productivas? ¿cómo las estructuras? Pues que ahí, yo qué sé, para hacer un coche, por ejemplo, no necesitan de más fábricas, de más empresas, ¿sabes? Bueno, aquí si el producto es el coche, la firma, la empresa es la que produce el coche. Claro que la producción de un coche, pues seguramente requiere que una empresa compre a otra empresa, digamos, algún tipo de bien intermedio, qué sé yo, a lo mejor le compran los neumáticos a Michelin, ¿verdad? Que es otra empresa, ¿no? En fin, esto digamos, ese marco un poco más complicado, ese modelo más complicado requeriría digamos, de otro tipo de diagrama no tan sencillo como este, ¿no? En el que hubiera, bueno, pues dos tipos de empresas, unas empresas que producen materias primas y otras empresas que producen los bienes finales, ¿no? Entonces, bueno, las empresas estas de aquí irían no solo al mercado de factores, sino que también irían al mercado de materias primas, ¿no? En fin, el modelo se podría complicar, esto no es la verdad, esto no es la realidad, esto es simplemente una visión simplificada de algo, en este caso de cómo funciona una economía, ¿no? Bien, tampoco es más un ejemplo que no una descripción de lo que pasa en la economía. Lógicamente, aquí ¿dónde está el Estado aquí, ¿no? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los impuestos? Es decir, hay muchas más cosas que se pueden introducir en un modelo de este estilo para complicarlo todavía más, ¿no? Y que sea más próximo a la realidad, ¿no? Todo lo que no está incluido ahí, esos son supuestos que se hacen, supuestos que pueden ser, digamos, más verosímiles o menos verosímiles. El supuesto es que aquí el Estado no importa. Aquí los impuestos que se pagan o se dejan de pagar, eso no importa. El gasto que hace el sector público, bueno, pues construyendo carreteras o produciendo también bienes y servicios, eso no importa. Esos son supuestos que alguien diría, pero ¿cómo que no importan? Claro que importan. Pero lo que quiero que veáis es cómo un modelo incorpora supuestos y dos economistas pueden incorporar supuestos distintos a un modelo, generar dos modelos distintos y resultados ligeramente distintos o muy distintos, finalmente. Es decir, que ya veréis, los economistas utilizamos modelos para todo. Y los economistas a veces no estamos de acuerdo, sencillamente porque usamos modelos distintos o modelos parecidos con supuestos diferentes. Y eso hace que en un momento determinado, bueno, pues no estemos de acuerdo. Lo que se hace en esos casos es comparar esos modelos con la realidad y ver cada uno de ellos cuáles son las previsiones que dan hacia el futuro. Y en un momento determinado, pues desechamos uno de los modelos porque el otro es manifiestamente mejor. Y entonces nos ponemos de acuerdo ahí y volvemos a discrepar, digamos, un poco más adelante, ¿no? Pero esa es la, digamos, la forma, ¿no? en la que funcionamos los economistas, ¿no? ¿Cómo llegamos finalmente a dar un consejo acerca de bueno, ¿qué es mejor, subir el IVA o subir el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Qué es mejor para, por ejemplo, pues para aumentar la recaudación, ¿no? ¿Qué es mejor, por ejemplo, en términos de eficiencia?
porque claro, gestionar un impuesto sobre la renta, pues requiere costes, o sea, requiere a gente dedicada a, digamos, administrar ese impuesto, es decir, a pedirte a ti el dinero, a organizar todo para que finalmente se recoja ese dinero. Y eso requiere de mucho personal, requiere de inspectores, requiere de, en fin, de mucha gente que haga que realmente ese impuesto, ¿no?, sea un impuesto que recaude. ¿Vale? A lo mejor el IVA no es tan complicado de recaudar como el impuesto sobre la renta. A lo mejor es más fácil de controlar. Bueno, sí, yo. Estos son, digamos, cosas que en un momento determinado los economistas, bueno, pues miramos, ¿no? Es decir, no es solo que pueda ser una buena o mala idea en un momento determinado subir un determinado impuesto, sino realmente va a ser eficiente subir ese impuesto, es decir, ¿cuánto vas a recaudar? Porque finalmente, ¿cuánto vas a recaudar? Porque a lo mejor si le subes no sé, si pones un impuesto a gente que a lo mejor antes no tenía, a lo mejor tienes que dedicar recursos a controlar a esa gente que antes no pagaba impuestos y de la que te despreocupabas, pero ahora te tienes que preocupar de ellos, con lo cual tienes que meter ahí, digamos, dinero. Y a lo mejor lo que vas a recaudar por esas personas que antes no pagaban, pues a lo mejor no te compensa porque te cuesta tanto como controlarlo. ¿Entendéis? Bueno, ese tipo de costes-beneficios es lo que también es parte de nuestra profesión, es parte de lo que hacemos, ¿no? Controlar eso, tratar de evaluar esos costes, esos beneficios, para después en un momento determinado pues dar un consejo, ¿no? Mira, no es mejor, no te metas ahí, no recaudes por ahí, no vas a recaudar mejor, qué sé yo, pon un impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Que va a ser mucho más fácil de recaudar, no necesitas tanto control y al final vas a recaudar lo mismo. ¿Entendido? Bueno. Estos son... Vamos a ver. Ahora vamos a contestar a una serie de preguntas, a ver si se nos aclara un poco, a ver si somos capaces de contestarlas con lo que hemos aprendido, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí porque no se ve bien. ¿Vale? ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Dice, un aumento en la cantidad de recursos disponibles para usar en la producción de aviones grandes y jets pequeños no cambia la función de posibilidades de producción del fabricante de Boeing. Un aumento en la cantidad de recursos disponibles. ¿Qué pasará si aumento el número de recursos disponibles? La frontera de posibilidades de producción puede que se desplace hacia la derecha, ¿no? O toda, o solo una parte, ¿verdad? ¿Entendéis todos esto? ¿Lo entendéis o no? Vamos a ver. Imaginaos que esta es la frontera de posibilidades de producción. Estos son los aviones grandes y estos son los aviones pequeños, ¿no?
Y en un momento determinado, Boeing, que es una empresa que produce ambos tipos de aviones, bueno, pues le aumentan los recursos, le aumentan, yo qué sé, pues le aumentan el número de hangares y el número de ingenieros aeronáuticos especialistas en la producción de ambos aviones, pero más especializados en la producción de aviones grandes. ¿Qué pasará con la frontera de posibilidades de producción? Pues con los nuevos recursos, a lo mejor lo que pasa es esto, ¿no? ¿Eso qué querría decir? Que ha aumentado la producción de qué aviones. Mucho la de los grandes y un poquito la de los pequeños, ¿no? Bueno, los recursos que ha obtenido han sido de ese estilo, ¿no? Y finalmente ha habido un crecimiento, ¿no? Como decía vuestro compañero, la afirmación es falsa, ¿verdad? Voy a... La afirmación es falsa. Falsa. El siguiente. Un cambio tecnológico que permita a Boeing construir más aviones pequeños por cada unidad de grandes o de Dreamliners construidos provoca un cambio en su frontera de posibilidades de producción. Verdadero, ¿verdad? Porque el cambio tecnológico lo que ha hecho es permitir a Boeing construir aviones pequeños. Luego la frontera de posibilidades de producción se ha desplazado y le ha pasado a su pendiente. Ha aumentado o ha disminuido la pendiente en valor absoluto. Tenemos los aviones grandes y los aviones pequeños. Antes el tema estaba así. ¿Y ahora qué ha pasado? Ha crecido con la derecha, por la X. Ha pasado esto, ¿no? Porque le permite producir más aviones pequeños a la nueva tecnología. Los grandes no ha variado. Es decir, que la pendiente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha disminuido. ¿Veis? La pendiente ha disminuido. ¿No? La pendiente aumenta. Acordaos, la pendiente es el incremento de Y, incremento de X, ¿no? Incremento de Y, incremento de X. ¿Vale? Como el incremento de X ahora es más grande, el denominador es más grande, pues entonces el cociente es más pequeño. ¿Vale? La pendiente de la recta es eso. Esto sería el incremento de la Y, esto en este caso sería el incremento de la X. ¿Vale? Bueno, pues esto es verdadero, como decía vuestro compañero. Venga, en el modelo de la FPP es útil porque ilustra a cuánto tienes que renunciar de un bien para conseguir más del otro, sin importar si los recursos se están usando o no de forma eficiente. ¿Qué? Falso. ¿Falso por qué? Porque es la ventaja. Porque los recursos sí se tienen que utilizar de forma eficiente, eso sí. Porque los recursos se tienen que utilizar de forma eficiente. De hecho, tú te tienes que posicionar en la misma frontera de posibilidades de producción. No te puedes posicionar ni dentro ni fuera. Es decir, que sí que importa. Sí que importa. De hecho, la frontera de posibilidades de producción te está diciendo qué puntos de producción son eficientes, cuáles no y cuáles no son factibles. Luego esto es falso. A ver. Dice, en Italia, un coche lo producen 8 trabajadores en un día.
mientras que una lavadora lo producen 3 hombres en un día. ¿Sois capaces de dibujar la frontera de posibilidades de producción? De USA. En Italia, bueno, en USA, hizo un coche, lo producen 6 hombres en un día, mientras que una lavadora lo producen 2 hombres en un día. ¿Quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? A ver. Estados Unidos porque utiliza menos trabajadores. Estados Unidos porque utiliza menos trabajadores. Produce más coche. Dice, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? Bueno, pues efectivamente, en Italia necesitan 8 trabajadores para producir un coche, ¿no? Y en USA se necesitan nada más que 6 trabajadores para producir un coche. Luego, con los mismos trabajadores, ¿cuánto produciría uno y cuánto produciría otro? Con 6 y con 8. ¿Cuánto produciría? ¿Cuántos coches produciría Italia? ¿Cuántos coches produciría Italia? Con 8 trabajadores. ¿Cuántos produce, con un número, si los dos tuvieran el mismo número de trabajadores, ¿cuántos coches produciría Italia? Menos coches produciría. Sí, pero ¿cuántos? 8 sextos. El número de trabajadores partido por 8 y el número de trabajadores partido por 6, ¿no? Esto es el número de coches que produciría n partido por 8, sería el número de coches que produciría Italia. Y n partido por 6, el número de coches que produciría USA, ¿no? Pero no sería al revés, porque Italia, si le das más trabajadores, no, al revés. Sí, No, tienes que comprenderlo. Italia necesita 8 trabajadores para producir un coche en un día. Y Estados Unidos necesita 6 trabajadores. Luego, imagínate que tienen 1000 trabajadores cada uno. 1000 trabajadores cada uno. ¿Cuántos coches son capaces de producir cada uno de los países en un día? Pues uno necesita 8 por día, pues 1000 partido por 8 será el número de coches que puede producir en un día, ¿no? Y eso es el número de coches que puede producir en un día Estados Unidos. Luego, Estados Unidos tiene ventaja absoluta porque produce más con los mismos trabajadores. Produce más con los mismos trabajadores. Esto es lo que produce USA. Y esta es la producción. Esto sí, ¿no? Y en un día, la producción en un día. La producción en un día de USA y la producción en un día de Italia. Y también se podría decir que produce más porque necesita menos recursos. O sea, es lo mismo, ¿no? No. Vamos a ver. Tienes que atenerte a las definiciones que hemos dado. Ventaja Vale. absoluta. Ventaja absoluta cuando la producción es mayor con los mismos recursos. Vale. ¿Vale? Entonces, si tienen los mismos recursos, ¿cuánto produce uno? Si tienen los mismos recursos, ¿cuánto produce el otro? ¿Quién produce más? Ya está, la ventaja absoluta. Rápidamente. Ahora, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? Pues claramente la tiene USA. USA. ¿Y quién tiene ventaja absoluta en la producción de lavadoras? Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque el número de lavadoras producidas en Italia es n partido por 3, ¿no? El máximo. ¿No? Si dedica a todos sus hombres a producir lavadoras, produce esto. Mientras que Estados Unidos produce esto, ¿no? Luego esto también es mayor en Estados Unidos. La producción total es mayor en Estados Unidos, con el mismo número de trabajadores. Luego la ventaja absoluta en los dos casos es de Estados Unidos, de USA. ¿Vale?
esto en el medio. Ahí, ahí, ahora. ¿Qué país tiene ventaja comparativa en la producción de lavadoras? Mirad, para esto, bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es construir la frontera de posibilidades de producción de uno y de otro, ¿no? USA y esto es Italia. Muy bien. En el caso de USA, si se dedica, aquí ponemos, por ejemplo, coches y aquí lavadoras. Coches y lavadoras. ¿No? Entonces, ¿cuántos coches como máximo puede producir Estados Unidos? Pues serán N partido por 6, ¿no? N partido por 6 coches, ¿no? ¿Y cuántas lavadoras puede producir? Pues N partido por 2, ¿no? Vamos a poner N partido por 6 aquí abajo. ¿Vale? Lo que tenemos es algo así, ¿no? Esta es la frontera de posibilidades de producción. Sin embargo, en el caso de Italia, son N partido por 8 coches, ¿no? Y N partido por 3 lavadoras. ¿Sí? ¿Cuál es el coste de oportunidad? El coste de oportunidad en USA de producir lavadoras. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? N partido 6 partido de N. N partido por 6 dividido De N partido 2. N partido por 2, que es igual 2 por eso. 2 sextos, ¿no? Sí. Esto pasa al numerador, ¿no? Y lo otro pasa al Lo pasa al denominador y el N y el N se van. 2 sextos. Mientras que en este caso es ¿no? Sí, justo. Es N partido por 8 dividido por N partido por 3, que es igual a 3 octavos, ¿no? Tres octavos es 0,375. 0,375. Y 2 sextos es 0,3. ¿No? 33. Luego, el coste de oportunidad de producir, lavadoras es más alto en Italia que en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué me preguntan ahí? ¿Qué país tiene ventaja comparativa en la producción de lavadoras? En la producción de lavadoras, Estados Unidos. ¿Lo veis o no? Coste de oportunidad de producir lavadoras, 0,33 coches. Y en este caso, 0,375 coches. Luego, Estados Unidos tiene ventaja comparativa en la producción de lavadoras. Si Estados Unidos tiene ventaja comparativa, o sea, esto es lavadoras, ¿no? Es donde tiene que especializarse en lavadoras y el otro tiene que especializarse en coches, ¿no? ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir coches? De producir un coche para Estados Unidos. La inversa, que es 1 partido por 0,33, ¿no? Y esto es 1 partido por 0,375. Por lo tanto, esto es menor que esto, ¿no? Esto es mayor que esto, efectivamente. Por lo tanto, Italia tiene ventaja comparativa en la producción de coches. Italia debe especializarse en la producción de coches y Estados Unidos en la producción de lavadoras. Pero bueno, aquí nos dicen, ¿qué país tiene ventaja comparativa en la producción de coches? Pues si la ventaja comparativa en la producción de lavadoras es USA, pues el otro tiene que ser Italia. Ni lo calculamos, porque uno tiene que ser el otro, ¿no? Porque has hecho la inversa. ¿A cuántos coches tiene que renunciar
Perdón, ¿a cuántos coches tiene que renunciar USA para producir una lavadora? Si quiere producir una lavadora USA, tiene que renunciar a 2/6 de coche. A 2/6 de coche. Si una lavadora cuesta 2/6 de coche, lavadora y esos son coches, pues un coche ¿a cuántas lavadoras equivale? ¿Vale? Un coche ¿a cuántas lavadoras equivale? Si quiero producir un coche, ¿a cuántas lavadoras tengo que renunciar? ¿De acuerdo? Y fíjate que es esto por esto, partido por esto, que es justamente la inversa. ¿No? Porque esto está en el denominador y es 1 partido por eso, pues es 6 medios, 3. Sí, pero ¿lo habías hecho ya el coste de oportunidad con el 2,6? El coste de oportunidad es 0,33. Sí. 0,33 es el número de coches a los que tienes que renunciar para producir una lavadora más. Sí. Y esos son 0,33 coches. Pero tú me preguntabas, ¿por qué el coste de producir un coche adicional es 1 partido por 0,33 lavadoras? Estos son lavadoras y estos son coches. ¿Vale? Y la explicación es esta regla de 3. ¿Todo el mundo entiende? Luego, ¿está claro qué país tiene ventaja comparativa en la producción de lavadoras? USA. Y en la producción de coches, pues entonces Italia, ¿no? USA, Italia. ¿Qué pauta de especialización llevaría a mayores ganancias si ambos países comerciaran? Italia debe especializarse en la producción de coches y USA en las lavadoras, o al revés. Es la primera, ¿no? ¿Estamos? A ver. ¿A dónde pongo esto? Se puede poner aquí arriba. Utilice este diagrama de flujo circular para determinar si la instrucción es verdadera o falsa. Un aumento del gasto de los hogares conduce a un aumento del empleo en la economía. ¿Eso es verdad o es falso según esto? Si los hogares gastan más, conduce a un aumento del empleo en la economía. ¿Por qué? Porque la gente tiene más dinero, las empresas lo tienen más beneficio y necesitan ofrecer más trabajo para satisfacer la demanda. ¿Bien? Vamos, bien. Yo diría que bien. Vamos a ver. Las economías deciden gastar más. Luego aquí lo que va a pasar es que van a están demandando más bienes y servicios, ¿no? Dan más dinero a las empresas en definitiva, ¿no? Con ese dinero, las empresas lo que querrán es satisfacer esa demanda creciente que hay y van a contratar a más gente, intentarán contratar más gente con ese dinero ahí. ¿De acuerdo? Luego es verdadero. Bueno, hay dos conceptos, ahora tenemos un poco de tiempo, dos conceptos importantes que son lo de economía positiva y economía normativa. Los economistas nos dedicamos a la economía positiva, que es analizar lo que es, lo que pasa, lo que creemos que está pasando, ¿vale? Y ¿cuánto va a ser el PIB? ¿Cuánto va a crecer el PIB el año que viene?
hacemos los cálculos y a mí me sale una previsión de un 3,2%. ¿Vale? ¿Qué cantidad de dinero ha gastado el Estado en pagar las pensiones durante el año? Pues, bueno, hacemos la cuenta, cogemos, pum, pum, sumamos todas las pensiones, pam, 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 tanto dinero. ¿Vale? Eso es economía positiva, lo que es, o lo que creemos que puede llegar a ser, ¿no? En relación con, bueno, pues la tendencia que lleva creciente, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado hacemos una previsión de lo que creemos que, o nuestros cálculos indican que puede llegar a darse, ¿no? Y la economía normativa hace referencia a lo que debería de ser. Lo que debería de ser de acuerdo con algún tipo de valor o de acuerdo con alguna ideología, es lo que debería de ser de acuerdo con la opinión de alguien. La opinión de nuestros políticos. Mirad, deberíamos de gastar más dinero en armas y menos en médicos. Bueno, pues los economistas ahí no entramos. Esto es una cosa que es algo, digamos, que los políticos tienen que decidir, o las sociedades tienen que decidir. ¿Vale? Pero no es algo a lo que los economistas nos dediquemos. Eso es lo que se llama economía normativa. ¿Vale? Economía normativa viene de norma, de ley, ¿no? ¿Qué es lo que debe de ser y te lo voy a imponer? Es esto, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, no sé, decimos, bueno, mire, yo lo que quiero es ayudar, por ejemplo, a la gente que necesita comer y no tiene. Y tengo dos opciones. Yo tengo 1.000 millones de euros para ese asunto y puedo dárselos a una ONG privada o puedo dárselo a una, por ejemplo, a Cáritas. Quizá los economistas nos pondríamos de acuerdo en eso. Porque de esos 1.000 millones, a lo mejor lo que llega finalmente a la gente, si se lo das a Cáritas, son 900. Mientras que debido a, bueno, pues a dificultades en la gestión que tienen las otras ONGs, ¿no? Que no tienen una red tan digamos, tan especializada, tan contrastada, ¿no? Como la que pueda tener Cáritas, ¿no? O tan conocida, ¿no? Como la que pueda tener Cáritas, pues les cuesta más hacer llegar a quien lo necesita esos alimentos, ¿no? Y se tiene que gastar a lo mejor dinero en gestión, cosa que no se tiene que gastar tanto pues la Iglesia, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor los curas, las monjas y tal, trabajan por mucho menos dinero a lo mejor que un trabajador normal que tenga que contratar una ONG. Por motivos de eficiencia, es posible que los economistas en ese sentido diríamos, mejor Cáritas. Motivo de eficiencia, no motivo religioso, otro motivo distinto, sino que, bueno, la Iglesia se ha especializado durante mucho tiempo en algo y es muy eficiente haciendo eso, ¿no? Economía positiva, economía normativa. Economía positiva lo que es, economía normativa lo que debería de ser. Y lo que debería de ser, ahí entran valores, entran juicios de valor, entran muchas cosas. En cambio, en lo que es el análisis positivo es un análisis muy técnico. No tiene nada que ver con la ideología de nadie. Aunque los economistas tenemos nuestra propia ideología. Cada uno.
así como dice aquí, los economistas pueden determinar respuestas correctas para preguntas positivas. Bueno, a pesar de que nos podamos equivocar en una previsión, pero si nos dicen cuánto dinero ha ganado una empresa en un año, ¿no? O un conjunto de empresas, un sector en un año, pues simplemente cogemos, sumamos balances y tal, y es tantos millones, y ya está. Y dos economistas llegamos a la misma conclusión, ¿no? No hay juicios de valor que hay que apuntar aquí, ¿no? Mientras que en el tema normativo, ¿no? Pues no. Dice, hay excepciones, esto es lo que os contaba, hay excepciones a las políticas diseñadas para lograr una determinada prescripción. Se pueden clasificar seguramente en términos de eficiencia. Esto es lo que os contaba de Cáritas y a lo mejor otras organizaciones, ¿no? Que pueden parecer a lo mejor en un momento determinado que hay un juicio de valor ahí, ¿no? Yo soy religioso y me inclino a dar el dinero a Cáritas frente a una ONG que no pertenezca a la Iglesia. No. Estamos hablando de reconocer la eficiencia en un momento determinado de Cáritas en ese asunto, ¿no? Finalmente esos 1.000 millones van a llegar en un 95% a quien iban destinados, ¿no? Y por el camino, no por corruptelas ni historias de que eso sería parte, ¿no? Sino simplemente por los costes asociados a la distribución de todo esto, ¿no? Bueno, esto también, cuando los economistas estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo, estas son cosas que veréis en el capítulo. Os recomiendo que leáis el libro en este sentido, pero vamos, tampoco es demasiado importante. Bueno, pues los economistas generalmente no estamos de acuerdo porque a lo mejor tenemos valores diferentes, ¿no? O bien porque los modelos que hemos utilizado, ¿no? Pues les hemos hecho supuestos diferentes. En cuestión de valores diferentes, bueno, pues el ejemplo típico es las diferencias generalmente entre la izquierda y la derecha, ¿no? En temas, por ejemplo, de hay que gastar más, el Estado tiene que gastar más, o tiene que gastar menos y dejarle ese dinero y ahorrar ese dinero para que los contribuyentes lo tengan en su bolsillo y se lo gasten en lo que quieran, ¿no? ¿Qué es mejor, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, por ejemplo, subir un impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, o subir un impuesto como el IVA, que es un impuesto indirecto, ¿no? Pues un economista discutiría acerca de lo que he dicho antes, es decir, cuánto cuesta recaudar uno, cuánto cuesta recaudar el otro, finalmente cuánto vamos a recaudar con uno, cuánto vamos a recaudar con otro, ¿no? Pero es posible que alguno entre en juicios de valor y diga, por ejemplo, que, bueno, un impuesto sobre la renta es un impuesto que es progresivo, que el tipo que gana 1.000 pues paga un 10%, el que gana 2.000 pues paga un 20%, el que gana 3.000 paga un 30%, es progresivo, no pagan todos el 10%, ¿entendéis? Sino que aumenta la renta y aumenta el porcentaje de tu renta que das como impuesto, ¿no? Con lo que la persona que más tiene, más paga. Y eso para algunas personas pues es un bien moral, ¿no? Dices, bueno, pues es así como debería de ser. Mientras que si subes el IVA, bueno, pues el pan lo compramos todos y lo compra un señor pobre y paga el 4 o el 5% de IVA que sea, ¿no? Y el rico también paga el 4 o 5% que sea, ¿no? Y entonces se piensa que eso puede ser injusto, ¿no? Y como es injusto, mi ideología me dice que es injusto y yo casi, pues mira,
prefiero subir antes el impuesto de la renta que el IVA, ¿no? Curiosamente, generalmente los gobiernos de izquierda son los que suben el IVA. ¿No? ¿Cómo va a pasar? Dentro de poco ya veréis, ¿no? En fin. Bueno, esto otro ya es un poco más menos importante. Vamos a ver. ¿Cuál de estas declaraciones es positiva? Es una declaración positiva y cuál no. La positiva es la... ¿Quién lo ha dicho? La 2. Las personas que se comportan de forma temeraria imponen costes más altos a la sociedad a través de costes médicos más altos. Sin duda. ¿No? La gente esta que se va a escalar por ahí y tal, no sé qué, en fin, y eso impone unos costes a la sociedad, cuando se quedan colgados hay que ir con un helicóptero y cogerles y tal, y eso, igual que o los que navegan por ahí, ¿no? Se les estropea algo, hay que ir a rescatarles y eso impone una serie de costes. Eso es un hecho. Ahí no hay nada de juicios de valor. Te puede parecer bien, te puede parecer mal. Las cosas son así, ¿no? En cambio, el otro dice, la sociedad debe tomar medidas para evitar que las personas se comporten de forma temeraria. Oiga, mire usted, eso es una opinión suya, ¿no? Debe tomar medidas para evitar que las personas se comporten de forma temeraria. Pues, bueno, eso es lo que, en opinión de alguien, en opinión de una persona, se debería de hacer. Bueno, hay otras personas que no, a lo mejor no. Ya no, mire vamos a dejar las cosas como están, porque esa gente que se comporta, como dicen ustedes, se comporta de forma temeraria, por ejemplo, pues a lo mejor son gente que se compra barcos y genera empleo, y en fin, hay otras cosas, ¿no? Que no solo la parte negativa de la actividad, sino la parte positiva, ¿no? Igual que se dedica al montañismo, bueno, pues hay gente que produce cuerdas para los montañeros, en fin, se genera un empleo ahí, se genera una demanda, ¿no? ¿Verdad? Y eso finalmente acaba revirtiendo en todos los demás positivamente. Entonces, bueno, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería de ser. ¿Vale? Lo que debería de ser es algo que usted cree y eso... La 2 es la buena. Venga, la última ya. Dice, la opción política A y la opción política B intentan alcanzar el mismo objetivo social. Sin embargo, la opción de política A da como resultado un uso mucho menos eficiente de los recursos que la opción política B. Por lo tanto, es más probable que los economistas estén de acuerdo en elegir la opción de política B. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Este es el ejemplo que os he puesto de las ONGs, ¿no? Bueno, vamos a acabar aquí. Mañana seguimos con ejercicios, los 7 ejercicios primeros del libro. Intentar hacerlos porque los vamos a resolver mañana, ¿vale? Los 7 del libro, los 7 ejercicios del capítulo 2, los 7 primeros ejercicios del capítulo 2.